¿Estás buscando un equipo con la mayor portabilidad, la mayor ligereza y tamaño compacto para esa vuelta al cole o al curro después de las vacaciones de verano? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Asus ROG que te puede interesar muchísimo. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Volvemos a tener un ROG en nuestra sección de hardware. Le estamos dando mucha cañita este verano a los portátiles, puesto que se supone que es cuando más os movéis y más podéis necesitarlos, y también para esa tan temida vuelta al cole, vuelta a la ofi, para intentar enmendar errores del pasado. Y lo hacemos con el Asus ROG Flow X13. Un equipo que parte de la base de la mayor versatilidad y portabilidad, siendo un equipo extremadamente compacto y ligero, pero con potencia suficiente para el ocio, para el gaming, para que podáis darle cañita a esos ratos libres y a esos fines de semana sin curro o sin nada que estudiar, sin exámenes, para poder jugar a todo lo que queráis con una pantalla de muy buena calidad y un hardware más que solvente. Como de costumbre, comenzamos con las especificaciones técnicas y encontramos todo un Ryzen 9 7940HS, dotado de un total de 8 núcleos y 16 SiC, hilos a 5,2 GHz de frecuencia WUTS y 4 GHz de frecuencia base, 16 MB de caché L3 y 8 MB de caché L2, configurados a un TDP de 35 a 54 vatios y compatible con PBO2. Junto a él encontramos los gráficos integrados del procesador, una AMD Radeon 780M con 12 unidades de ejecución a 2,8 GHz y toda una RTX 4060 laptop, de la que ya hemos hablado más que suficiente en el canal. Hace poquito hicimos otro ROG con una 4060 y que es una gráfica que para jugar hasta 2K, hasta QHD, está muy bien, va a poder con todo. Si haces uso del DLSS 3, va a poder no solo con todo, sino con un frame rate brutal. Así que no vas a tener ningún tipo de problema. Continuamos con 6 GB de DDR5 a 6400 MHz y un SSD PCI Express generación 4x4 de 1 TB con formato 2230, por lo que su sustitución pues va a ser un poquito más limitada. En lo referente a la conectividad encontramos un conector de audio combinado de 3,5 mm, un HDMI 2.1 con soporte para HDMI Switch, USB 3.2 generación 2 tipo A, un USB 3.2 generación 2 tipo C con soporte para DisplayPort y Power Delivery, un conector ROG XG Mobile Interface, del que hablaremos más adelante, un lector de tarjeta microSD, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2. Todo esto en un equipo de tan solo 299,4 por 212,9 por 16,7 milímetros y un peso de 1,3 kilos. Teniendo una batería de 75 vatios hora y emitiendo carga USB de tipo C de hasta 130 vatios, con una autonomía de más de 11 horas, aunque como de costumbre, al final del todo en el apartado de test, os dejaremos unos pequeños test de batería, de rendimiento de batería, para que lo verifiquéis por vosotros mismos cuánto aguanta el portátil tanto jugando como reproduciendo vídeo. Y como siempre decimos, la potencia sin control no sirve de nada, o más bien lo decía un fabricante de ruedas, pero nosotros lo llevamos al apartado de refrigeración. Y es que en un equipo portátil, por muy potente que sea, si no tienes un sistema de refrigeración a la altura, vas a tener throttling, va a bajar el rendimiento para poder mantener a raya esas temperaturas y vas a acortar la vida del equipo. Asus ROG es uno de nuestros fabricantes preferidos a la hora de abordar este tipo de problemáticas, puesto que cuenta con unos sistemas de refrigeración simplemente brutales. En este caso, implementa una solución térmica denominada ROG Intelligent Cooling, que es una solución integral que implementa disipadores de gran tamaño acercados a las rejillas, en esta ocasión un triple ventilador para refrigerar todo el equipo por completo de una forma muy eficiente y bastante o relativamente silenciosa, y la implementación de metal líquido, pero no como en PlayStation, sino bien aplicado, hecho al milímetro, con una maquinaria de precisión brutal, para ganar esos hasta 15 grados de diferencia con respecto a la pasta térmica. Y una vez hemos visto las entrañas del equipo y cómo podemos mantenerlo perfectamente refrigerado, vamos a darle un vistazo al exterior. Lo primero que encontramos es un acabado metálico en un color denominado Off Black y cuenta con un patrón ondulado que representa la fluidez y versatilidad
que son los dos pilares sobre los que Asus ROG se ha basado para diseñar este equipo. ¿Y por qué lo de versatilidad? Además de tener un panel táctil, tenemos una de las características más importantes o que a nosotros nos ha parecido más llamativas del equipo y que se hace que se gane el apelativo de Flow, y es esta bisagra que mirad, que se parte la pantalla, no, nos permite utilizarlo en modo portátil, así en modo plano para compartir pantalla, en modo atril o tienda de campaña, o como si fuera una práctica tablet. Esto sé que a muchos usuarios les puede parecer una pijadita, pero hecho para productividad es bastante útil. A mí por lo menos me parece bastante útil. Dejando las bisagras y la utilidad y la versatilidad aparte, una vez abrimos este precioso panel, que como hemos dicho cuenta con un acabado ondulado, aparte en 3D, es decir, no es que sea una serigrafía, es que lo notas al tacto, con algunos detalles de ROG serigrafiados y esta pequeña chapita en la zona inferior con el logotipo de la marca, el ojo de la marca. Una vez lo abrimos, lo que más nos llama la atención es su precioso panel Nebula Display, disponible tanto en resolución QHD, obviamente todo de 13 pulgadas porque es lo que mide la diagonal del portátil, tanto en QHD como en 1080. En nuestro caso hemos analizado el QHD a 165 Hz, 3 milisegundos y 500 nits de brillo, teniendo una relación pantalla-cuerpo del 85% y con una cobertura del 100% del espacio DCI-P3, validación Pantone, certificación TÜV Rheinland y compatibilidad con Dolby Vision, HDR y NVIDIA G-Sync. ¿Qué vamos a decir de los Nebula Display de Asus ROG a estas alturas? Si hemos hecho un montón de portátiles con estos paneles, son unos paneles simplemente brutales, que nos sirven tanto para visualizar nuestros videojuegos o nuestro contenido con total claridad, con una nitidez brutal y con una representación de los colores que es apta para la creación y edición de contenido a nivel profesional, como por ese brillo y esa experiencia visual tan simplemente brutal. Dejamos esto y pasamos al teclado. Encontramos un teclado de tamaño completo con retroiluminación LED en color blanco, 4 teclas dedicadas para asignar perfiles o acciones secundarias mediante la tecla Fn. También tenemos varias funciones repartidas por todo el teclado haciendo uso de la tecla Fn y un accionamiento muy bueno. Tiene un sonido muy acolchado, muy amortiguado, es la palabra que estaba buscando. Y la verdad es que la experiencia de escritura con él es brutal. También tenemos un touchpad bastante grande de 129,7 x 76,8 milímetros y la verdad es que cuesta trabajo ver cómo han metido todo esto en un portátil tan pequeñito. En lo referente al sonido encontramos dos altavoces equipados con Smart Amp, una tecnología que amplifica muchísimo el audio sin generar distorsiones, y la compatibilidad con Dolby Atmos, que mejora la inmersión espacial con efectos de sonido, y una matriz de micrófonos 3D que pone a nuestra disposición 3 tipos de micrófonos, de patrones de grabación a la hora de utilizarlos, con un modo cardioide que captura los sonidos que hay justo delante con menos intensidad por los laterales y prácticamente nulo en la trasera para hacer una captación de sonido muy natural con poco ruido ambiente, un modo estéreo, izquierdo y derecho, y un modo omnidireccional que lo capta todo para en el caso de que estemos muchos en una reunión y queramos que se escuche pues a todos los que estamos presentes. Esto se complementa con la tecnología de cancelación de ruido en 2 direcciones por inteligencia artificial de Asus ROG, en la que no solo elimina el ruido de fondo de nosotros, los que estamos hablando utilizando el portátil, sino con el que nos estamos comunicando para facilitar una conversación, una comunicación mucho más clara y nítida. Y es compatible no solo con los micrófonos integrados del portátil, sino con cualquier toma de micrófono que utilicemos en el mismo. Y dejamos algo que hemos dicho, por lo que hemos pasado de puntillas en el ámbito de conectividad para el final, y es el conector XG Mobile de Asus ROG. Este conector es básicamente para utilizar una gráfica externa que ya analizamos el año pasado. Podemos tener hasta una 4090 de forma externa para poder darle cañita a cualquier videojuego con ese Ryzen 9 como procesador, y en vez de utilizar la 4060 del portátil, pues metemos hasta una 4090. Además de meter esa gráfica dedicada, también incorpora un montón de conectores, tanto de vídeo como USB, para completar esa station no tan mobile. Eso es para tener en casa y utilizar el portátil ahí.
con un mayor número de conectores, teniendo un USB 3.2 generación 2 Type-A, otro Type-C, un HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un conector jack de LAN y un lector de tarjetas SD. Dicho todo esto, mientras vamos viendo los test sintéticos y de batería y gaming en diferentes resoluciones a los que hemos sometido el portátil, vamos a la experiencia de uso y conclusiones. Y la verdad es que no podemos estar más encantados con este Flow X13 porque es un portátil extremadamente compacto, extremadamente ligero y con potencia más que suficiente para que, sin hacer uso de esa gráfica externa que podemos comprar por separado, tenemos potencia más que suficiente para jugar a cualquier título, por pesado que sea, a 1080 o en QHD, si hacemos uso del DLSS 3 o 2 de Nvidia, dependiendo del título, a un frame rate bastante elevado, muy bueno para jugar. Todo eso en un portátil que lo podemos llevar como una carpetita, porque es muy finito, es muy ligero, con un tacto y materiales muy premium, una autonomía que nos ha dejado boquiabiertos por lo que aguanta el bicho en reproducción de vídeo y la conectividad completa o full que se espera de un ROG de 2023. Todo esto, como siempre, con materiales de primera, un sistema de refrigeración muy solvente que mantiene perfectamente controlado semejante combinación en un espacio tan pequeñito y con todo lo que cabe esperar de un equipo de gama alta como es Asus ROG. Por todo esto le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a este ROG Flow X13 y lo recomendamos encarecidamente para aquellos gamers que necesitan un equipo para llevar al centro de estudios o al trabajo para aprovecharlo al máximo, necesitando esa versatilidad que le ofrece la pantalla 360 y la pantalla táctil, y que además quieren utilizar ese mismo equipo pequeñito, compacto y ligero para jugar. Ya no vas a tener que tener un portátil pequeñito para el trabajo o los estudios y otro más grande y tocho para jugar, porque con este Flow X13 lo tienes todo en uno. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.